entonces los detienen a todos, incluyendo al conductor. Y el conductor es consignado por tráfico de indocumentados. Sí. Y entonces dicen, no, pero ¿cómo? Yo no me dedico a esto, yo no soy pollero, yo no soy... A mí me pidieron un aventón y estamos acostumbrados a darle. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su capítulo número 15 aquí en el programa Al Amparo de un Café con mi amigo Carlos Moreno, su servidor Rogelio Leal, y hoy tenemos un súper gran invitado al magistrado Pablo Monroy, una institución jurídica aquí en Mérida, Yucatán, y seguramente hasta en otros estados, porque es un excelente jurista, muy conocido ya por todos ustedes, y van a oír pues nada más que hoy, nada más ni nada menos, viene con un súper tema que es el juzgar con perspectiva de interculturalidad. Es un súper tema muy interesante, les va a encantar. Y bienvenido, magistrado, un gustazo que estés aquí con nosotros. Bienvenido. Y tu saludcita. Al amparo de un café. Exacto. Sí, sí. Bienvenidos. Perdón. Bueno, pues ya se está ahogando aquí Charlie. Estamos en este quinto episodio, de la nueva temporada. Ah, bueno, de la nueva temporada, sí. Los primeros 10 episodios son nuestra primera temporada, que hablamos de los principios del juicio de amparo y algunos temas ahí. Pero a partir del 11... sería el episodio 15, pues ya estamos abordando temas un poco más centrados, que han sido hasta el momento del agrado de todos ustedes. Esperamos que lo sigan siendo. Esperamos sus comentarios, queremos que se suscriban y pues háganos llegar sus sugerencias y vamos a empezar con este tema, ¿no? Sí, claro, pues magistrado, bienvenido. De verdad que un gusto que estés aquí con nosotros. La verdad que lo queríamos mucho. Gracias por aceptar esta invitación. Yo sé que por tus sentencias eres bastante conocido, porque son unas sentencias de profundidad de derechos humanos que han transformado el derecho, que es lo más importante, y debo destacarlo porque siempre me gusta destacarlo. Un magistrado de carrera judicial ya en retiro, desgraciadamente en retiro, porque pues ya no podemos gozar de tus sentencias, nuevas sentencias que seguramente emitirías con mucha perspectiva en todos los ámbitos de derechos humanos, de protección de derechos humanos, pero bueno, aún así pues gozamos de las que ya dictaste, que la verdad son una delicia. Cuando las lees son una delicia, de verdad. Te lo digo honestamente, te admiro muchísimo. Y bueno, pues nos da un placer que estés aquí. Y pues bueno, ya no hablo más yo, te dejo los micrófonos. Una pequeña acotación: además de ser un super magistrado de carrera, es una persona muy querida aquí en todo el estado. Donde quiera que se para el magistrado, conoce a alguien se acerca a darle un comentario, la verdad, halagador y bueno, bien merecido magistrado. Es un orgullo para nosotros tenerlo aquí en el programa. Muchas gracias, al contrario, me abruman sus comentarios. Y el que está muy contento y animado esta tarde aquí amparado por un café es su servidor, y te agradezco mucho, señor juez. Te hablo de tú por la cercanía que nos une. Claro. Rogelio, es un honor estar aquí contigo. Muchas gracias. Carlos, de veras. Al redoble de las marchas nos fuimos conociendo. Sí, ahí estuvimos. Y yo creo que son jirones de nuestra historia que no se pierden. Así es que saludo al auditorio y estoy a las órdenes. Pues adelante, nos vas a hablar de juzgar con perspectiva de interculturalidad. ¿Qué es esto del juzgar con perspectiva de interculturalidad? Sí. Bueno, es un término que se acuñó en la Suprema Corte, especialmente cuando la presidió el ministro Juan Silva Mesa. Se publicaron varios protocolos con la idea no de orientar las sentencias, porque sabemos de la independencia judicial vigente hasta ese entonces, y solamente son pautas que hay que tomar en cuenta cuando llega a nuestra mesa, a un juzgado, a un tribunal unitario, a un colegiado, un asunto en donde una de las partes es integrante de una etnia. Y la perspectiva cultural, o dicho de otra manera,
tomar en cuenta las diferencias culturales que hay en nuestro país, pues es algo que data desde que esto era Mesoamérica. Sí. Mesoamérica era un conjunto de culturas que tenían rasgos comunes, pero también sus especificidades. Y lo que pasa con la independencia de México es que se construye la nación mexicana encima de una ficción, la ficción de que todos somos iguales, la ficción de que todos somos mexicanos. Exacto. Incluso si recordamos el texto constitucional, vemos que se habla de que la nación mexicana es única e indivisible. Sí, sí, así estaban. Y en una contradicción muy severa, sigue diciendo, con base en una composición pluricultural. Sí, sí, cierto. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Una nación única o pluricultural? O pluricultural. Claro. En lo personal, y muchos estamos convencidos de que somos un conjunto pluricultural, muchas culturas, sin que haya una manera de calificar a unas y otras, sí, de superiores. Que unas sean mejores, otras peores. Ponerlos en un ranking, ¿no? O sea, sí. Exacto, ¿no? Porque las especificidades, pues son características que tienen años y años de tradición y que no pugnan, como se temía, e incluso el propio texto de la Constitución así lo dice, que se respetan esa composición pluricultural siempre y cuando no atente contra los derechos humanos, que ya ahí tenemos un resabio, un prejuicio de racismo. Sí, claro. O sea, en México hay racismo. Aquí en Yucatán hay racismo todavía. Un racismo a veces disfrazado, velado, un racismo de, es un indígena, ¿no? Es una mesticita. Y si le dicen bien indígena, ¿no? Porque es un indito. Es un indito. Es un indito, es un mallita, pero ese mallita va con esa característica de desprecio, o sea, no, es una persona maya, en todo caso, un maya hablante, una persona de la comunidad maya, con cierto respeto debería de ser. Claro, ¿no? Claro, en una equivalencia. Exactamente, ¿no? En una simetría, no colocándose por encima de. Sí. Y lo tenemos nosotros en muchas expresiones. Hablamos del folclore, ¿no? De Yucatán o del folclore de Veracruz, cuando lo que son manifestaciones artísticas. Exacto. Hablamos de dialectos cuando estamos enfrente de lenguas. La lengua maya, por ejemplo, es una lengua con más vocablos y con más componentes gramaticales que el castellano. Wow. Así de simple. Entonces, desde ahí ya vemos nosotros esta asimetría. Sí. Juzgar con perspectiva intercultural es simple y sencillamente tomar en cuenta las especificidades culturales de esa persona, para que la ley, que ciertamente tiene que ser formulada de manera abstracta, pueda encuadrarse a la situación específica. Correcto, sí. A nosotros nos tocó, y lo digo sin falsas vanidades, nos tocó ser el primer tribunal en el país que dictó una sentencia intercultural. Wow. Y fue relacionada con la aportación de armas de fuego sin licencia. Ok. Ustedes habrán visto en los caminos aledaños a la ciudad de Mérida, las afueras, o cuando uno ya se interna en algunos municipios. Sí, que la gente va con su arma, como que voy a... Con su rifle. Porque incluso van al campo y tienen que llevar su arma pues para los animales que son peligrosos, ¿no? Los jaguares, ¿no? Que son... Los jaguares o otros... Bueno, un jaguar no te ataca, si tú no lo atacas, el jaguar no te hace nada. Pero otro tipo de animales pues sí, puede ser una viborita de cascabel. Sí. Una viborita de esas que están en el campo, no en la ciudad. ¿Verdad? De esas... ¿Quién sabe cuál sea más peligrosa? Andaríamos todos con rifle. Las que hablan son peores que las que no hablan. Exactamente. Sí. Y sí, y entonces a una persona la detuvieron portando su arma. Normalmente las detenían, iban tan no hay la noción de que es una conducta indebida, ilícita, que obedece a tradiciones de años y años,
que van en su Sabucán, van ellos en su bicicleta o caminando en Sabucán y asomando el cañón de la escopeta. Entonces eran detenidos por policías y tal, llevados ante el Ministerio Público, entonces Ministerio Público, consignados, porque les preguntaban, ¿y tu licencia para portar el arma? ¿Qué es eso? ¿Cuál licencia? Nunca he usado licencia, ni mis padres, ni mis abuelos. No, yo no necesito licencia para portar. Voy a la milpa. Exactamente. Voy al Es monte. para protegerme. Es para ¿no? protegerme. Sí. Entonces, no, si no tienes licencia, eres sujeto de portación de arma de fuego sin licencia. Sin licencia. Y peor aún, cuando para que tuviera más potencia lesiva a esa escopeta, le recortaban el Se le cañón. recortó, pues se agravaba la pena. La convertían en Sí, arma en reservada. arma reservada. Exacto. Para Sí. el uso del ejército. Sí, sí, y entonces sí. ahí no la tenían pena. ni siquiera derecho a la libertad provisional. Sí. Entonces, cuando llegó ese asunto, recordamos en el tribunal, y fue una labor de equipo, debo decir, de la compañera secretaria, la licenciada Marisela Bustos, del equipo que tenía la licenciada, que preparó los antecedentes del caso y tal, y nos dimos cuenta de que ya desde 1994, en el Código Federal de Procedimientos Penales, se había recepcionado al convenio 169 de la OIT. De la OIT, ajá. Ese convenio es sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales. Sí. Convenio de la Organización Internacional del Trabajo, que es ley. Los tratados son ley para los países que han suscrito el pacto. México fue el segundo país en aprobar ese tratado, después de Suecia. Entonces era ley vigente. Y el Código Federal, antes que la Constitución, incorporó los derechos que se establecían en el convenio 169. ¿Cuáles eran esos derechos? A ver, si tú eres una persona que perteneces a una etnia y no hablas el castellano, tienes derecho a contar con un intérprete. No solo un traductor. Sí, un intérprete, que esa es la gran diferencia. Que conozca la cultura. Sí, porque el traductor es nada más te dice exactamente lo que dijo literal, pero eso no sirve. Necesitas un intérprete, ¿no? De hecho, en los juicios por eso necesitamos un perito intérprete. Que no necesariamente... a veces recuerdo que cuando se fue construyendo esto decían, pero en los juicios también que el litigante sea también maya hablante. Y ya después se abandonó esa circunstancia. Dijeron, no necesita ser maya hablante porque está el perito intérprete. Y él es el que va a dar la cultura, va a explicarle al defensor y ya el defensor podrá hacer su trabajo legal acompañado del intérprete, pero en todo momento el intérprete para que le pueda explicar realmente lo que pasa. Exacto. Y no nada más traducir al pie de la letra. Exacto. Porque habrá palabras que incluso ni siquiera tienen una traducción literal, ¿no? Exacto. Se necesita el contexto cultural de toda la cultura de esta persona, ¿no? Sí. Absolutamente, Carlos. Incluso está el dicho que dice traduttore traditori, traductor traicionero. Porque la traducción literal traiciona la cultura de la persona. Por ejemplo, aquí en Yucatán, en maya yucateco, si alguien te dice Hashkimakolin Wolin Wilikech, ¿qué te está diciendo? Un traductor te diría, está usando hash, kimacol, Wilikech, que está contento de verte. Espérate, él no dijo solamente eso, él dijo Hashkimakol Ingwol Inwilikech. Ingwol ya te transforma la frase. Lo correcto, un intérprete diría, lo que el Señor le está diciendo es que su espíritu está gozoso de hablar con usted. Wow. Qué diferencia. Claro. Ahí está la diferencia. Hashkimakolin Wilikech, Hashkimakolin Tzikbaltech. Mucho gusto en platicar con usted. No, está hablando en Wol, está diciendo Wol. Mi espíritu está gozoso de platicar contigo. Wow. Así que la importancia. Una palabrita. Y eso en un juicio es clave, es súper clave, porque esa es la diferencia en que te quedes o te vayas.
¿no? Sí, porque tú estás en materia penal que cuenta mucho la intención. Claro. Sí, claro, entonces, la intención. Claro. Sí. De hecho, hay un caso, Carlos. Un caso, Ricardo Ucán llegó hasta la Corte Interamericana. Aquí sucedió en Yucatán. Hubo una pésima traducción. Tan pésima que parecía que Ricardo Ucán estaba siendo convicto y confeso de un homicidio. Bien. Cuando él había negado que había privado de la vida. Fíjate. El asunto llegó hasta la Corte Interamericana y ahí el Estado mexicano reconoció que hubo una mala asesoría en interpretación, y entonces llegó a un arreglo con don Ricardo y se zanjó la dificultad, pero había sido condenado. Pero ¿cuántos años pasó él en la cárcel por una situación de estas? Claro. Por un mal intérprete, Claro. por un traductor en lugar de un intérprete. Claro. Pues la verdad es que esto realmente pues se conocía muy poco anteriormente, se utilizaba muy poco, éramos realmente pues no teníamos ese conocimiento, es una realidad, y entonces los juicios penales se llevaban de esta manera. Sí. Y además ni siquiera se distinguía, ¿no? Porque pues ahora sabemos que hay la multiculturalidad, la pluriculturalidad y la interculturalidad, y cada una tiene una diferencia bien clara, ¿no? Pero además, pues tú, al no tener este conocimiento, a todos los veías como indígenas, ¿no? Sí. Así digamos, no, pues es indígena, pues no importa si es maya, no importa si es zapoteco, no importa si es mixteco, ¿no? Es indígena. Y para ti era lo mismo, ¿no? Cuando no, Claro. las especificidades de cada una de las culturas es diferente. Claro. Y dependiendo la región, pues es que de acuerdo a sus usos y costumbres también varían, y eso puede ser determinante para juzgar precisamente a estas personas, ¿no? Claro. Entendiendo su cosmovisión, y de ahí partir para poder impartir el derecho y juzgarlos. De lo contrario, los vamos a discriminar, los vamos a llevar a un juicio completamente contrario a todos sus derechos y a todos sus derechos fundamentales, a todas sus garantías, etcétera, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, creo que mencionaste en esta intervención, fíjate, Carlos, que hay otro asunto también muy interesante, muy impactante, de cómo fue evolucionando este tipo de criterios. Sucedió en Oaxaca. Resulta que pues en Oaxaca hay caminos vecinales o personas que van de un lugar a otro y que no hay transporte público. Ok. Entonces están acostumbrados a pedir el aventón, el ride, ¿no? Que les acompañe. Entonces venía una persona conduciendo su camioneta y le hacen la parada, le piden que los transporte. Se le acepta, se los sube, avanza, los detienen en un retén. Les piden su identificación, que ahora te están pidiendo para todo, ¿eh? Para todo. Saliendo del aeropuerto te piden el INE. Wow, sí. O sea, Sí, ya. entonces ahí van las personas y resulta que no eran mexicanos. Eran personas que venían de Guatemala, de Honduras, Sí, sí. ¿no? Carlos, Rogelio, venían y entonces los detienen a todos, incluyendo al conductor. Ujú. Y el conductor es consignado por tráfico de indocumentados. Sí. Y entonces dicen, no, pero ¿cómo? Yo no me dedico a esto, yo no soy pollero, yo no soy... A mí me pidieron un aventón No, y se lo estamos di, acostumbrados a darle. Le dictan formal prisión, el asunto llega a unitario en Oaxaca, y el buen amigo Rubén Pablo, con el que tuvimos muchas conversaciones sobre estos temas, dice, a ver, ¿usted a qué, noto un acento, a qué etnia pertenece? Pues soy mixteco. Ah, es usted mixteco. ¿Y en donde usted reside hay autoridades que juzgan las conductas indebidas que cometen ok. Ajá. sus vecinos y tal? Sí, ¿cómo no? Está el Consejo de Ancianos, que es el que hace las funciones de un sistema normativo. Exacto, tan sí. válido como cualquiera. Claro, sí. Incluso hasta mejores. Porque debo decir que la reforma en materia penal se inspiró mucho en eso. Ah, ok. En la oralidad. La oralidad, la inmediación. La inmediación. Sí, tenerlos ahí, Sí, claro. ¿Dónde vienen? Sí, pues de ahí. Entonces, Interesante. dijo, bueno, a ver, entonces, sí hay autoridades
pues entonces yo declino mi competencia, yo no soy competente para conocer este asunto. Yo declino la competencia en favor de las autoridades de la comunidad a la que pertenece esta persona. Le manda el oficio al alcaide, el alcaide se le paran los pelos. Sí, ¿Cómo claro. que ¿Cómo sale crees? tráfico de indocumentados sin derecho a la libertad provisional? Sí, pero tienen autoridad propia. Que Los lo deben juzguen. juzgar ellos, claro. Para no hacer el cuento largo, accede el alcaide, se llevan a la persona a las autoridades y las autoridades dicen, no, aquí nuestra tradición es apoyarnos, es ayudarnos, conocemos al joven, sabemos de que es una persona decente, una persona que gana honradamente su ingreso, sustento. entonces no es sujeto de delito alguno, está libre, queda libre. ¿Cómo le hubiera ido a esa persona acá? El sistema tradicional, No, híjole. ¿no? hubiera caído todo, el peso de la ley. Sí, definitivamente. Entonces, ¿Y qué pasó con ese asunto que nos estabas platicando del arma? ¿Lo del detienen, arma. lo llevan al Lo Ministerio llevan, Público? y entonces llega, estamos ahí el equipo deliberando, ya teníamos la reforma del 94, estoy hablando de cuando llegué al unitario, ahí por el año 2000, Ok. que llegó el asunto en apelación. Y entonces dijimos, no, este es un asunto de especificidad cultural, de diferencia cultural. Aquí tenemos que aplicar pues un medio auxiliar como es el peritaje en materia antropológica, que nos diga a un antropólogo cuáles son las costumbres, cuáles son las tradiciones que prevalecen en esta comunidad en relación con las armas de fuego. Y el antropólogo hizo todo un estudio de que no, es una actividad totalmente consentida, totalmente a la luz del día, sí se da en estas condiciones, Sí, claro. yendo a la milpa, yendo tal y cual. Bueno, pues entonces con base en ello, nosotros tenemos que decretar la libertad absoluta, sin nada de reservas con la ley. Esta persona no tiene por qué ser procesada con esta ley, que atiende a circunstancias diferentes a las que él tiene, él manifiesta y en el contexto en que los hechos se dieron. Entonces, a partir de ahí ya se perfiló el criterio, se fue extendiendo y bueno, pues creo que ya por lo menos en ese caso Ya se atendía esa circunstancia. Sí, fíjate, qué interesante. Pues son sentencias que precisamente transforman el derecho, que sirven en gran medida para dar luz a otros juzgadores y poder empezar a cambiar estas perspectivas que tenemos y para que sean precedentes, pues, para dictar una mejor determinación, ¿no? Utilizando dirían por ahí, estos lentes distintos para una visión completamente diferente del juzgador, ¿no? Estaba yo viendo de tus sentencias, vi una de precisamente un delito electoral de una persona que también, personas mayablantes, que precisamente los acusan de un delito electoral por cambio de domicilio, por sacar doblemente su credencial en un domicilio distinto, algo así. Pero la cosa es que los llevan, los interrogan, pero pues nunca les preguntan si son mayablantes, nunca les preguntan si necesitan un intérprete, nunca, nada. Y a raíz de esto, pues entonces a ellos los encarcelan. Les dictan un auto de formal prisión en ese entonces, llega al unitario y ahí, bueno, les concedes obviamente una determinación absolutoria. Bueno, ahí dices que se revoca obviamente el auto de formal prisión porque habían violado todos sus derechos fundamentales en cuanto a que les habían tomado una testimonial y ellos ni siquiera sabían hablar bien el español. Y entonces ahí tenemos esto, ¿no? Hay, incluso decías, bueno, ellos en el momento que dicen, oye, eres ¿entiendes el español? Ya dicen, no, yo nada más el maya y medio entiendo el español y soy maya. Pues está la autoadscripción, ¿no? Que también hablamos. Pero, ¿cómo fue ahí en la resolución? Se dice, ¿cómo es posible que la persona del INE, al momento de tomarles la declaración y como que sacar las testimoniales de estas personas, pues ni siquiera les preguntan eso, sabiendo dónde los habían detenido, que era en una comunidad, que era seguramente pues gente que podía ser de maya,
y que podía estar en este supuesto y ni siquiera les preguntan, ¿no? Como que la idea es consignarlos, meterlos a la cárcel y estoy cumpliendo mis funciones, ¿no? En lugar de la verdadera protección y perseguir a los verdaderos delitos, no estos que son personas inocentes, pues realmente. Incluso la Fiscalía, bueno, anteriormente el Ministerio Público es parte de la chamba, ¿no? Debe haber investigado bien, tanto en el caso de la escopeta como en que mencionas, es parte de la investigación ver efectivamente de dónde viene, cuál es el contexto que se dieron los hechos, ¿no? Que todo gira en torno a los hechos. Bueno, ¿qué pasó con esta persona? Y ahorita que tocabas lo del tema electoral, recuerdo también que cuando fue la presentación de este protocolo para juzgar con perspectiva intercultural, hubo una intervención del magistrado presidente del Tribunal Electoral, del magistrado Reyes. Él decía que ahí en el Tribunal Electoral previo a este protocolo, habían sacado una jurisprudencia en la cual obligaba a las personas juzgadoras en materia electoral a ver el contexto cultural de los procedimientos, porque incluso ponía el ejemplo, es que vamos a pensar una persona apartada de la comunidad totalmente, o sea, y que va a presentar un procedimiento en defensa de sus derechos político-electorales, incluso dice, esta nueva perspectiva de atender la cultura y las condiciones específicas de esta persona, tal vez viene de una zona muy remota que para no puede accesar a la justicia. Dice, incluso eso sería motivo de análisis incluso para una presentación de la demanda, para ver la extemporaneidad. Dice, bueno, ¿en qué contexto se da eso? Es tan importante ver de dónde viene esta persona, el contexto cultural, sus tradiciones, sus costumbres, tanto geográficas como personales. Vaya, y su posibilidad de acceso a la justicia, ¿no? Porque entonces, también, hablando de eso, incluso hasta el tema que para nosotros, los que estamos con la Administración de Justicia, la presentación de la demanda es sagrada al término, es casi religioso, ¿no? ¿Qué opinión le merece esto, Max? Oh, qué impresionante lo que acaban de decir en materia electoral. Y esto me recuerda cómo extrañamos al Tribunal Electoral de antes, ¿eh? Cómo lo extrañamos. Sí. Un verdadero tribunal preocupado de las situaciones que estamos comentando y de otras más, ¿no? Bueno, para no desviarme, me estaba acordando del asunto de la revolución de las Alcatraces que se armó a partir de que a una mujer en un municipio de Oaxaca, aunque hubiera tenido la votación, no le dieran el cargo. Y entonces vino toda la crítica en contra de, ahí están sus usos y costumbres, discriminan a la mujer y todo. Incluso yo pequé de esa posición, de esa ceguera, porque en Oaxaca, imagínense dónde me fui a meter, al mismo Oaxaca, critiqué yo el que no le hubieran dado la constancia de mayoría a la señora, pensando en que había una discriminación a la mujer. Al término de la reunión se me acercó una señora ya de mediana edad y me dijo, no, magistrado, está usted equivocado. A ella no se le negó el triunfo por su condición de mujer. Usted está hablando ahorita con una expresidenta municipal. Yo he sido presidenta municipal, nada menos que de Guelatao. Wow. Y fuimos allá a Guelatao, fuimos. Y vi en el salón del Cabildo, vi fotografías de varias mujeres que habían sido presidentas, entre ellas la que me abordó. No era un tema de género. No era un tema de género. Dice, ¿sabe por qué no le dieron la constancia? Porque aquí nosotros tenemos el equivalente a lo que estuvimos y estamos y seguiremos peleando, la carrera judicial. Aquí nosotros tenemos un sistema de cargos. Empezamos desde topiles, que son como mensajeros. Si esa persona se conduce bien, tiene buena conducta y todo, es candidato para un puesto de mayor responsabilidad. Y después a otro. Y después a otro, hasta llegar a presidente municipal. Y lo que pasa es que ella no tuvo esa carrera
Ella se fue muy jovencita, se fue a estudiar, qué bueno que estudió y todo, pero no la conocemos, no tiene la carrera judicial. Entonces no le damos la constancia a mayoría, no por ser mujer, sino porque no demostró que tuviera esta preparación para hacerlo. Para hacerlo. Qué importante, qué interesante. Sí, bueno, hasta ahí. Hasta ahí es importante, ¿no? Digo, ¿qué más, no? O sea, sí, sumamente interesante esto, la verdad. Y qué importante es, pues, precisamente porque dicen, bueno, finalmente va a ser la persona que nos va a gobernar, pues que esté bien preparada. Que esté bien preparada, claro. Y que sepamos que su conducta es recta. Exactamente. Que no se prestó a corrupción, no se prestó a malversación de fondos, que demostró con hechos que está capacitado para el cargo. Y la otra cuestión que mencionaba, Rogelio, de ese protocolo que mencionaron también del Tribunal Electoral, pues ese es un protocolo interesantísimo porque dice... Hay que analizar las especificidades de la persona que pertenece a otra etnia, pero desde un punto de vista histórico. ¿Qué situación de dominación histórica, económica, social, cultural pesa sobre estas personas que está determinando el contexto en que se produjeron los hechos? Wow. O sea, no es solamente, tú eres de tal etnia, no. A ver, esta etnia gozó de las mismas prerrogativas para estudiar, para trabajar, para que no lo lastimaran, fuera marginado, que no fuera discriminado. Sí, claro. Aquí en Yucatán, al que hablaba maya lo castigaban. Entonces, ese protocolo del Tribunal Electoral es un protocolo del mayor avance junto con y muchos otros criterios que se han ido acuñando, que sería muy interesante y nos excedería no nos daría el tiempo para ver todo esto. La verdad es que es muy interesante, ¿no? Claro, ¿no? Y como decías hace un momento, pues anteriormente pues no se tenía toda esta conciencia, ¿no? sobre este tipo de estas herramientas que tenemos actualmente para poder emitir una sentencia o incluso darle el trámite, ¿no? Lo que comentábamos, a un procedimiento de cualquier naturaleza, porque estamos acostumbrados a ver el derecho indígena como único, pero no, hay que verlo de manera transversal, ¿no? En relación con el artículo 2º, 94 de la Constitución, es algo tan complejo que en sí, lo que sonará una frase trillada, pero cada asunto es único. Es único, y lo debes de ver con esa situación, porque además, la cultura va a ser única y va a depender de cada cultura que puedas advertir estas situaciones. Y bueno, esto que acabas de decir, que incluso su contexto histórico, cómo vino desarrollándose para poder entender ciertas conductas que se están juzgando de esa persona, es mucho más importante, ¿no? Y así poder tener un amplio margen, un amplio criterio para poder emitir una resolución. Que en el juicio de amparo, pues tenemos que la suplencia de la eficiencia de la queja, pues debe estar presente desde la presentación de la demanda durante todo el procedimiento. Claro. Y eso, la presentación de la demanda, decías precisamente esto hasta del término, ¿no? Porque pues si tú vas a un área que dices, esta persona es de esta comunidad, y resulta que pues no tiene un acceso rápido, pronto a la ciudad, al internet. Oye, ¿cuántas dificultades tuvo para presentar una demanda? Yo creo que puedes ahí hacer una interpretación en el sentido de decir, pues no le puedo contar los días, los 15 días que habla la ley para la presentación de la demanda de manera rígida, sino debes de ser flexible atendiendo esas circunstancias y decir, pues mira, estaba en esta situación, no pudo presentar su demanda en tiempo, y aún así se la voy a tener por admitida. Claro. Y empezar a juzgar con esa perspectiva desde ese momento hasta el dictado de la sentencia, ¿no? Claro. Muy interesante, la verdad, que padrísimo. Pues desgraciadamente el tiempo siempre es nuestro enemigo. Pero dinos, claro. Porque ahora viene al cuento, ¿no? Con estas elecciones, que una persona obtuvo la mayoría, ¿no? Para ministro de la Suprema Corte. Y que se dice indígena. Yo creo, y lo digo por experiencia propia con los jueces tradicionales aquí de Yucatán, me tocó estar acompañando el proceso en 7 comunidades, en una de ellas escogieron a una mujer, en donde
sí podemos hablar de autenticidad, de pertenencia a una etnia. Ok. Y aquí, y no lo voy a decir yo, lo han dicho los propios integrantes, por ejemplo, de las etnias yoremes en Sonora, los yaquis en Sonora, no reconocen a esta persona como indígena. Porque para ser indígena no es que yo me ponga una vestimenta, un collar de flores y tal. No. Ser indígena es ser congruente con la comunidad. Ser indígena es congruente con la comunidad. En el mismo Oaxaca, que les pregunten a los compañeros de Oaxaca qué opinan de la condición de indígena, de este supuesto indígena ahora perfilado ya como presidente de la Suprema Corte. Sí. En fin, yo les agradezco mucho, disfruté mucho. Qué bueno. Veo que están más preparados que yo. No, hombre, ¿qué va a hacer? No, para nada. Bueno, yo ya estoy en el retiro y ustedes en activo y me da mucho gusto verlos tan activos. Gracias. No, pues bienvenido. Pues fue un placer tenerte aquí, que pudiéramos platicar de estos temas. Nos gustaría tenerte mucho más tiempo o en otro momento, pues que nos honres otra vez con tu presencia en otro episodio, porque pues está riquísimo platicar contigo. La verdad que es una delicia. Para mí es una delicia escucharte siempre en todos los cursos que he tenido la oportunidad de estar ahí, en todas las conferencias que has dado. A mí siempre salgo con muy buen sabor de boca y además con más conocimiento, ¿no? Entonces, pues fue un gustazo tenerte aquí, amigo Pablo, con todo el cariño. Gracias por aceptar. Y gracias por aceptar. Y pues amigos, pues los seguimos esperando aquí en su programa favorito, Al Amparo de un Café. Esta vez transmitiendo desde el restaurante La Botega, aquí en Paseo de Montejo, donde pues está exquisito todo. Tienen varios alimentos, vinos, tienen la ventaja de que tú puedes comprar tu vino aquí casi directo de la tienda que tienen aquí, te lo sirven, una delicia. Pizzas, tablas de quesos, tablas de carnes frías, una verdadera chulada. Sí, la comida está muy buena y también la ubicación que tenemos. Lo que era una pizza, mira, esto es lo que dejó Charlie de la pizza. Confieso, fui yo. Esto fue lo que dejó Charlie de la pizza antes del episodio. Sí, no, y la ubicación está muy bien, está aquí en Paseo de Montejo, acá en Mérida, Yucatán, para los que nos ven desde Estados Unidos, Dinamarca e Italia. Desde los países árabes. También un saludo allá. Y estamos aquí cerca del Monumento a la Patria, ¿no? Sí. Estamos cerquita, entonces si pueden darse la oportunidad de venir y disfrutar una rica cena, una comida, la verdad, la van a pasar muy bien. Así es. Pues amigos, un gusto tenerlos, nos estamos viendo. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Nos vemos al amparo de un café. Al amparo de un café. Salud. Nos vemos. Sin piquete, ¿eh? Sin piquete.